Hola, Hola César, buenas noches. buenas. Buenas noches a todos. A ver César, yo he estado pues en las prácticas y como le comentaba en estos días, pues yo he visto pues resultados muy notorios, pero hay algo que me ha tenido como rondando la cabeza y es que en realidad la primera actividad que uno debe tener en cuenta, o sea, en realidad es un darse cuenta, o sea, pienso yo que es como el freno en seco para parar toda actividad, es lo que me he dado cuenta. Darse cuenta cuando la mente surge, Sí, ¿no? Esa es la indagación. A lo que me doy cuenta de que la mente surge, entonces, en vez de poner la atención a la mente que surge, llevo la atención al lugar de origen de la mente, de dónde surgió o a quién le surgió. sí. Yo diría más bien de dónde, porque de donde surge la mente es la conciencia. Y la palabra dónde, aunque es un lugar y el lugar tiene un contexto físico, sería más adecuado que a quién, porque la conciencia no es un quién, ¿mm? Tampoco es un qué, simplemente es. ¿Mm? O sea, lo que me doy cuenta, llega un momento que a lo que me doy cuenta de que me distraigo, ya no, ya a lo que veo el pensamiento que surge, automáticamente el pensamiento que surge colapsa y la atención se va automáticamente a uno mismo, porque eso de donde surge la mente es uno mismo, como lo que uno realmente es, la conciencia que uno realmente es. Sí, yo pienso que aplica como a todo, ¿no? Una emoción, una percepción, un pensamiento, todo. O sea, el darse cuenta es el freno para mí, ¿no? Así es como el freno. Me doy cuenta de cualquier percepción, o sea, percepción, emoción o pensamiento. Me doy cuenta y paro. Y entonces, otra cosa que me hago cuenta, pues, valga la redundancia, es que después del darme cuenta, ya la mente se calma. Y ahí autoindago. Pero otra cosa que quiero preguntarte es, cuando, pero la autoindagación ni siquiera debe ser un pensamiento, ¿cierto? La autoindagación es el darse cuenta sin pensar. No sé cómo explicarlo, pero es como algo así, ¿cierto? Autoindagación es autoobservación. Auto quiere decir observarse a uno mismo, ¿verdad? Autoobservación, observarse a uno mismo. La atención va, ¿sí? De lo visto a el que ve. Ujú. Pero lo que he visto es que no hay que ponerle el pensamiento a la indagación. O sea, Es que que no. no debe pensar, o sea, quitar el pensamiento del lado. La palabra quién soy yo, la pregunta quién soy yo, no es la práctica, no es preguntar quién soy yo. La pregunta quién soy yo es quién soy yo significa observar o poner atención. Si yo quiero saber qué es esto, la atención va a esto. Si quiero saber qué es lo otro, la atención va a lo otro. Si quiero saber quién soy yo, la atención va a mí mismo. Por Ujú. supuesto, al principio yo creo que yo soy la mente y pareciera que la mente hace la indagación o que hay una entidad individual llamada mente, ego, persona que indaga. Cuando indagas, si la idea de ser la persona, ego, individuo desaparece. O sea que el indagador desaparece en la indagación. Por eso Ramana decía, la pregunta ¿quién soy yo? No tiene respuesta. La pregunta ¿quién soy yo? Disuelve al que pregunta. De nuevo, como estamos acostumbrados que indagar es intelectualmente pensar, a ver, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y que la gente lo malentiende como un juego mental o intelectual.
Es simplemente dirigir la atención de los pensamientos a su lugar de origen. ¿De dónde surgieron estos pensamientos o a quiénes surgieron? Déjame ver. Y la atención se va a la fuente. Y después me doy cuenta, un momento, no hay un yo que le ponga atención a la fuente porque no hay dos yoes, ¿sí? Lo que me doy cuenta es que yo soy la fuente. Sí, yo no tengo, no sé los conceptos, todo, porque hasta ahora estoy muy nueva en esto, pero sí me he dado cuenta que no hay es que pensar en unas preguntas, sino es como, es observar, Correcto. va. Porque entonces, si uno pregunta, entonces le está poniendo también mente, hay pensamiento, entonces no está haciendo nada, pienso, no sé. Autoatención, autoobservación. El conocimiento dice, olvídate de los conceptos, estamos hablando aquí entre nosotros usando las palabras que consideremos son las más adecuadas para producir un entendimiento. ¿Sí? Sí. ¿Qué concepto ni qué concepto? Pero el conocimiento dice, o la enseñanza dice, deja que el pensamiento surja, ¿sí? Deja que el pensamiento surja, es decir, no se controla, no se reprime, ¿ok? No trato de cambiarlo por otro pensamiento que considere mejor, sino deja que el pensamiento surja, pero no lo sigas ¿con qué? Con la observación, con la atención. Y después te dice, deja que el viento, y luego dice, y dirige la atención, ¿sí? Hacia el lugar de origen del pensamiento. ¿Sí? En vez de poner la atención a lo que surge, que es el pensamiento, le quito la atención al pensamiento y lo llevo al lugar de donde surge, de mí, por supuesto. Ah, ¿de mí quién? Deja poner la atención a este mí o a este yo. Y la mente se queda quieta, quiere decir, se disuelve en su fuente, desaparece, deja de existir. ¿Ok? Porque realmente ni existe ni no existe. Lo que te das cuenta es que la mente es la mente, no es nada. Sí, no, los pensamientos dan la impresión de que ahí hay alguien y que ese alguien es el cuerpo o que hay alguien en el cuerpo o un alma individual en el cuerpo. Es una mera es imaginación, es un ser imaginario, es una imagen mental. No Y yo importa en realidad, bueno, la cantidad, no importa la calidad del pensamiento. A mí no eso no me interesa. Si es bonito, si es feo, si es sacrosanto o si es un sacrilegio, si, no importa, déjalo que surge porque los dos son la mente, ¿sí? No hay dos mentes, una buena y una mala, una santa y una los dos son la mente, son las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Simplemente que surge como una y a veces surge como la otra, ¿sí? Surge de esta forma o surge de esta forma, pero es la misma mente. Entonces, deja que surja lo que surja, no importa lo que sea, la memoria, lo que sea, cosas que no han sido resueltas, ah, lo que sea, deja que surja lo que sea. Y luego, simplemente, ok. Llega el momento que no tienes que ni siquiera deliberadamente llevar la atención, sucede sola, empieza a suceder solo, de manera automática. De ahí en adelante no hay vuelta atrás. Ya el acto deliberado, ¿ok? De llevar la atención a la fuente, ya no es deliberado, ya no es consciente, sino inconsciente, es natural. Y la idea de ser eso que surge, que aparece y desaparece, queda completamente erradicada. Y el conocimiento de ser aquello de donde todo surge, se hace firmemente estable.
al punto que ya es inamovible, ya está listo. ¿Mm? O sea, el conocimiento de ser conciencia erradica, ¿no?, la idea errónea de ser el cuerpo. Al principio temporalmente y luego permanentemente. Lo que se llama autoconocimiento es realmente cuando es permanente. Los demás son momentos de claridad, atisbos que tengo de darme cuenta de que lo que soy es esa conciencia sin nombre, sin forma, inmaculada, perfecta, silente, beata, bienaventurado, como lo quieran llamar. Que no dice yo o yo soy y aún así es el yo o lo que yo soy. Una vez me sucedió, estaban haciendo algo y me surgió un miedo. Me quedé como quieta, pero no me pregunté nada, me quedé quieta, como observando el miedo, ¡pum! Se desapareció. O sea, está bien haber hecho eso así, o sea, como el darme cuenta del miedo y de una vez como que se regresa. Sí, Claro, cuando eso sucede, yo me doy cuenta del miedo en el cuerpo, pero no me doy cuenta de la causa, la razón o el motivo. sí, 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 Eso quiere decir que la mente está tan débil, ¿ok? Y como mecanismo de defensa se esconde, es como dicen en Venezuela, tira la piedra y esconde la mano. O sea, ves el efecto, pero no ves la causa o el pensamiento que lo causa. sí, Si la mente se hace más sutil, ¿sí? Y sus juegos son más sutiles. sí. Y en estos días me sucedió algo que nunca me había sucedido. Sentía como culpa por algo. Dice, pues yo, ¿por qué siento culpa por esto? Si nunca en tantos años he sentido culpa y sentí culpa. Que había algo que allí, que ni siquiera sabías que existía, ¿entiendes? Bien guardadito en el fondo de la caja de Pandora, ¿ok? Del subconsciente y aflora. Todo eso tiene que salir, todo eso va a salir. ¿Y qué importa? O sea, debo considerar todo eso como algo positivo, porque yo no me puedo liberar. Ahí me dice, César, bota la basura. ¿Dónde está? Ujú. Tengo que verla, ¿ok? Y después que la veo, la puedo botar. Aquí no la botas, ¿sí? No hay un acto de botarla, simplemente la dejo. Pues, la atención va para adentro y como el yo que causa el miedo, ¿ok? Y el miedo que causa son lo mismo, causa y efecto, un movimiento unitario de la mente, ¿verdad? Si el yo se sumerge en esa fuente, se lleva consigo, si la causa se va a su fuente, ¿m?, el efecto se va con la causa. Pero César, fíjate que en esas dos cosas que me sucedieron, el miedo y el otro la culpa, cuando yo las observé, se fueron. O sea, eso fue no instantes, sino duró muy poco tiempo. O sea, tanto que se esfumó. O sea, yo ya no tengo eso acá. Ahí también hay una, si uno se diera cuenta realmente lo que está pasando, si yo te veo a ti, yo no soy tú. Si yo veo lo que surge, obviamente yo no soy lo que surge. O sea, ni siquiera se trata de hacer, sino de ser lo que uno es. Porque en ese estado de quietud mental uno no hace, uno simplemente es. Uno sabe que uno simplemente es. ¿Qué? No sé. ¿Cómo? No sé. Aún así, pero pero lo único que sé es que soy. No puedo verme a mí mismo porque no tengo nombre, no tengo forma.
ni características, ni cualidades, ni atributos. Solamente puedo ser. Y por eso dice que conocer a la conciencia es ser la conciencia. Pero César, en el momento en que yo me doy cuenta que tengo el miedo o que tengo culpa por algo, eso que está viendo es la mente todavía, ¿cierto? O sea, eso que vio y se paró y quedó y ya eso es la mente la que vio eso Sí, y después qué sigue, después de eso qué sigue. O sea, ya me di cuenta, ya la mente se tranquilizó, ya lo vi y de ahí qué sigue. ¿de dónde surgió el que ve? Pero no hago la pregunta, es, Correcto, ok, exactamente. ya. De nuevo, como uno cree ser lo que surge, la mente, entonces uno busca el lugar de origen de la mente. Pero a lo que la mente busca su lugar de origen, desaparece su lugar de origen. Aquello que desaparece no puede encontrar nada, no puede encontrar aquello en lo que desaparece. ¿Mm? Es decir, que yo como mente desaparezco, o la idea que tengo de mí mismo desaparece. ¿Mm? Y lo que yo soy se revela solo, ¿sí? Por sí mismo. No hay nadie que pueda hacer nada para que se revele, porque lo que lo cubre es la mente cuando se activa, los pensamientos. ¿Mm? La cubren, a lo que cesan, se disuelven en la fuente y la fuente queda descubierta. ¿Ah? O sea, se está revelando a sí misma, por sí misma, para sí misma, como lo que uno realmente es, ¿Mm? Como yo o yo soy. César, esas situaciones me ha pasado como unas 3 veces que estoy en algo y me quedo completamente absorta, quieta, como si me hubiera integrado a, al ambiente o no sé cómo explicarlo. Es como si me hubiera, como si me hubiera desaparecido. O sea, es como algo así. O sea, como que me uní a, al ambiente o al, Lo que sucede eso es que que si llamas el ambiente, no existe separado o independientemente de la conciencia. Cuando la mente desaparece, entonces no hay, que es la línea que aparentemente divide, separa a la conciencia de lo que tú llamas el medio ambiente, la manifestación, fenómeno, percepción, cuerpo, mente, mundo, etcétera. ¿Me sigues? Si tú vas en un avión, ¿verdad? Y el capitán te dice, un vuelo, no sé, Bogotá-Caracas, y el capitán de repente dice, ahora estamos entrando en el espacio aéreo venezolano. Estamos entrando en territorio venezolano. Si tú miras para abajo por la ventana, tú no ves nada que divida Venezuela con Colombia. O sea, ¿dónde está Venezuela? ¿Dónde está Colombia? No sé, porque pareciera que fuera el mismo pedazo de tierra, una sola cosa. O si te asomas por la ventana, tú no ves ningún cartelito, ninguna cosa que dice, bienvenido al espacio venezolano. Es ese pensamiento el que desaparece, el pensamiento limitante. La idea de que la conciencia, que en realidad es la totalidad, está limitada a un nombre y a una forma en particular. Yo soy el cuerpo. pero es una sensación demasiado plena. Era como si, o sea, una vez me sucedió y sentía que yo era el silencio total. Pero claro, no es un instante, ¿no? No es, Y en ese silencio está incluido o integrado absolutamente todo, porque ahí es donde existe. De ahí surge, ahí existe y ahí desaparece. Y eso solamente es una forma de explicarlo, ¿ok?
Porque si no está separada la conciencia, entonces realmente no hay nada que surja, que sea que exista o que se disuelva en la conciencia. Todo es la conciencia. No puedes separarlo, ¿sí? No son dos. No existe lo que surge y la fuente de lo que surge, ¿sí? No son dos. Si no son dos, entonces no hay separación, porque para haya separación tiene que haber uno que se separa del otro y tampoco hay reunión, ¿sí? Entonces las ideas de separación, reunión, todo eso, todas las ideas, en ese estado, todas las ideas simplemente no surgen. Y César, cuando uno siente que cuando ve un árbol o el silencio o el viento o el sol, que uno siente que uno es eso. ¿Esos son atismos o algo así? ¿Qué es eso? O sea, cuando uno siente que yo soy eso, o sea, esa planta soy yo misma. O sea, eso es atismos o Claro, que es cuando yo me veo en el espejo, ¿qué es lo que estoy viendo? el reflejo. Pero estoy viendo a otro y me estoy viendo a mí mismo. A mí mismo, sí, a mí misma. Ahora, suponte que el espejo es infinito. Y en el espejo no solamente aparece ese cuerpo, sino todo. ¿De qué estás viendo? Entonces, Entonces eso es lo que tú ves en todos nosotros. si no veo nada ni a nadie, sino a mí mismo. ¿Sí? Ahí es cuando viene como la comprensión, ¿no? La compasión por todo, ¿no? Por los animales, por las plantas, por las personas, las actitudes de las personas. Correcto. Todo lo que el ignorante está tratando de sentir, ¿ok? Por medio de la creencia, de la fe, de la enseñanza religiosa, ¿ok? Funciona en el sabio de manera espontánea y ni siquiera sabe de esos conceptos. Mm. Cuando Jesucristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es porque es tú mismo. Entonces yo lo hago creyendo, ¿ok? Pero todavía me identifico con el aspecto bueno. El sabio no sabe qué es bueno y qué es malo porque no ve otra cosa que él pueda definir como bueno o como malo, porque todo es sí mismo. César, y eso que tú decías que lo que tú nos dices a nosotros, tú mismo también lo estás hasta ahora escuchando. O sea, a mí me impactó eso. O sea, es increíble. Tú dices, lo que yo digo, yo también lo estoy escuchando. Tú dijiste una vez, varias veces. A mí que me asombró eso. No lo estoy pensando, es decir, no sé lo que estoy diciendo porque no viene de la memoria, no viene del texto, no es intelectual. O sea, yo no estoy hablando de algo, ¿sí? Estoy hablando de mí mismo, a mí mismo, por mí mismo. Porque se trata de este conocimiento es el conocimiento de sí mismo, no es el conocimiento de algo. César, entonces si una persona se llegara a despertar, una persona que no tenga conocimiento de nada de esto, entonces hablaría igual que tú. O sea, o sea, ¿cómo se dirigiría a las personas sin conceptos, o sea, con ejemplos básicos? ¿Cómo sería eso? Pocas palabras, dependiendo de su vocabulario, Así mismo empezaría. dependiendo de su entorno cultural, ¿ok? Porque si yo fuera, no sé, cachaco, hablaría con el acento y tal vez o sea, si yo fuera de una persona de barrio, ¿ok?
que tiene un léxico en particular y un manerismo. O sea, el conocimiento es el mismo, pero forzosamente va a estar teñido, ¿ok? Por ese aspecto cultural, si se quiere, por la personalidad, el temperamento del aparente individuo, ¿ok? En mi caso, dándome cuenta que el público mío es amplio, ahora es pequeño comparado como era antes. Entonces hay una inteligencia que te dice, saca todo eso, ¿verdad? Para que salga de una manera que sea accesible para todos, pero no lo forzas. O sea, ves cómo se va desarrollando cuando se va desarrollando, ves cómo va surgiendo cuando va surgiendo. Ahora, si tú estuvieras aquí conmigo en la isla y me vieras interactuando como un pescador de la isla, ¿ok? Lo más seguro es que hasta por empatía, hasta por simbiosis, creo que la palabra es la palabra simbiosis, ¿no? Como te fundes con el otro, entonces te aproximas al otro como el otro, ¿no? Porque tengo esa parte que soy de acá, ¿ok? Y si se me sale margariteño, es que no me entiende ni siquiera la gente de Caracas. ¿Me explico? Por el acento, en la velocidad del habla y la forma como cortan las palabras. Entonces el sabio siempre se adapta, ¿sí? En el entorno. Él es el entorno. En mi caso, el conocimiento directo vino primero que el conocimiento intelectual. O el conocimiento intelectual que tenía era de este tema, ¿sí? Acerca de este, era muy poco, o prácticamente nada. Tenía conocimiento religioso, tenía conocimiento místico, tenía conocimiento paranormal, tenía conocimiento de muchísimas cosas porque yo era un rato, o sea, yo pensaba que por medio del conocimiento se alcanzaba la felicidad y que mientras más supiera, la vida se me hacía más fácil o iba a ser más feliz. Me di cuenta de que no. Lo que estaba era ocupando cualquier cantidad de espacio en la memoria del disco duro, ¿ok? Y que era completamente innecesaria. Y fue mi propio maestro, por llamarlo de alguna manera, el que me dijo, si vas a hablar, tienes que leer, pero no porque te haga falta, sino para que entiendas el entorno, ¿sí? De donde viene el buscador. Me dijo un día, me acuerdo muy claro, me dijo, te van a traer el libro, bien sea en la mano o en la cabeza, ¿ok? Y tú vas a poder entender lo que dice el libro, aunque sea la primera vez que lo lea, porque automáticamente va a reflejar tu propio conocimiento directo y vas a poder explicarlo de una forma que el otro pueda entenderlo. Se le pasaría por encima al contexto del texto, ¿ok? Y por propio, por tu propio lenguaje, ¿sí? Por tu propia forma, le harías entender al otro lo que ese texto quiere decir. Inclusive me dijo, no utilice los términos sánscritos. Si vienen con ello, los uso a veces porque de una u otra manera, intuitivamente sé que el que escucha lo conoce. Y de manera que el que lo conoce entiende realmente lo que ese concepto sánscrito quiere decir. ¿No? Y por supuesto, la literatura que básicamente leía era la que venía de los textos de los Vedas, los Upanishads, los Puranas, el Gita, y hay muchos términos sánscritos, ¿ok? El reino de los cielos, ese sería un término cristiano, ¿verdad? Entonces la persona dice, bueno, el reino de los cielos, allá está el cielo, entonces debe ser una cosa por allá arriba, ¿verdad? Y Dios tiene que estar allá reinando. El reino de los cielos es nuestro estado natural, ¿sí? Y el Dios que habita allí no es otra cosa que uno mismo, así que nuestro propio ser, nuestra propia conciencia.
Desafortunadamente, debido a que uno está acostumbrado al concepto, ¿sí? Entonces uno lo interpreta de manera literal y nunca quise hablar de esto. O sea, a mí no me importa hablar de esto, pero hasta el sol de hoy, ese impulso o la necesidad, la urgencia de compartir esto, nunca estuvo allí. Si alguien está realmente interesado, pues con muchísimo gusto, ¿ok? Porque sé de lo que estoy hablando. Pero si hay un interés verdadero, esto es como una especie de grifo de agua, ¿ok? Eso es todo, esto es como un grifo de agua. El que tiene sed de verdad, tiene que abrir el grifo, ¿verdad? Y por ahí tienes todo el agua que necesites, ¿ok? Pero si nadie tiene sed, ni está interesado en agua, el grifo no desperdicia, el grifo no desperdicia el agua, ¿sí? César, otra pregunta. El despertar o estar haciendo la autoindagación arrastra igualmente las tendencias o Todo, no, o todo. arrastra. Pero entonces, ¿por qué dicen que había unos maestros que fumaban, otros que eso no es una tendencia a fumar? Pero no fumaban como, no eran fumadores compulsivos. Inclusive entre las comunidades espirituales, donde se llevan a cabo muchísimas prácticas y austeridades, ¿ok? Para no caer en el fanatismo, entonces siempre había un tiempo como de esparcimiento, inclusive tenían una parte, se socializaban o algo, ¿ok? Y se fumaban uno, dos cigarrillos, tres cigarrillos, una cosa así, ¿sí? No es como que compra un paquete de cigarro y tiene la compulsión y la ansiedad. O sea, vive algo como de la tendencia y la deja ir, como algo así. No tiene apego a ella, la puede soltar cuando quiera. El sabio puede explayarse en el mundo como puede contraerse de él, porque no le afecta. ¿Me sigues? Sí, señor. Por eso el sabio no le entiende a nadie. Ni siquiera el sabio se entiende a sí mismo. No necesita entenderse a sí mismo. Con que sea lo que él es suficiente. A veces lo ves en una cueva o lo puedes ver en una fiesta con los amigos bailando, cantando, ¿ok? Riendo, bromeando, ¿no? Y el día siguiente lo vuelves a ver otra vez sentado en la cueva. ¿Mm? Sí, tiene mucho sentido. No hay apego, no hay otro. Tiene apego. O sea, para el ignorante el mundo es un valle de lágrimas, ¿sí? Un lugar de constante esfuerzo y sacrificio es pesado. Para el sabio el mundo es como una especie de parque de diversión. Uno de los conceptos básicos de los Vedas, por ejemplo, ¿ok? Dice así, estos universos plural, ¿ok? Surgieron del sí mismo, ¿sí? Por el sí mismo, para el sí mismo. Fíjese, porque ahí no hay más nadie, porque el conocedor último es la conciencia. O sea, César, es eh, como para que así como que lo he entendido yo, sin los conceptos. Es como si yo me desdoblara en dos o tres o en infinitas posibilidades y luego me recojo otra vez hacia mí. Es como algo así. O La, sea, como si la, dividiera.
La conciencia se mantiene siempre como conciencia, no se manifiesta ni se convierte en nada. Aparentemente sí, y esa ilusión la crea el ego. En este sentido, podríamos utilizar la mitología hindú otra vez, ¿ok? Que tienes el aspecto masculino y el aspecto femenino, donde la religión malinterpretó este conocimiento místico o mítico, ¿ok? Lo tomó de forma literal y creó el machismo, ¿ok? Donde la mujer existe solamente para el beneficio del hombre, para entretenerlo, cuidarlo. Entonces, hay una energía, ¿ok? Inseparable de la conciencia. Ella es ella, ¿ves? Femenino, la responsable de la aparición de todo. Entonces, ella se dice que ella hizo todo esto para el placer de este. ¿Me sigues? De ahí viene ese, esa estupidez, ¿ok? De considerar a la mujer inferior o simplemente la sirvienta, ¿sí? Porque este que está aquí es el sirviente de este que está acá. Sí, la mente es el sirviente de la conciencia. Ahora, nunca se le dio un aspecto femenino para considerarlo sirvienta o inferior. Se le dio un aspecto femenino porque es el femenino el que da vida a algo, ¿cierto? Es quien pare. Si de lo femenino nace la vida. Ahora, ¿puede el femenino dar vida independientemente del masculino? No. La Virgen María, ¿me explico? ¿Me sigues? Entonces, el femenino, eso te quiere decir que esta parte fenoménica no puede existir independientemente de la conciencia. ¿Mm? Y lamentablemente, si esas figuras míticas realmente existieron, y que sería grotesco, una entidad con 8 brazos y cabeza de elefante, esos son simplemente símbolos, ¿sí? Es poesía simbólica, ¿sí? Ese dibujo es un poema que es una abstracción que trata de hacerte entender algo a través de ese mecanismo, de ese medio. ¿Mm? Ahora, si Krishna existió, o si Buda existió, o Jesús, a mí me da exactamente igual. ¿Ok? A mí lo que me interesa es el conocimiento que dejó, bien sea si ese ser existió o si fue una creación de alguien para transmitir el conocimiento. El Bhagavad Gita lo escribió el sabio Vyasa con el colmillo de Ganesha, que era un elefante. A ver, si somos 2 más 2, no te da 4, ¿verdad? Entonces, Ganesha simbólicamente representa el intelecto, el conocimiento, el alma liberada. Entonces, a través de ese conocimiento te da un instrumento, ese conocimiento te da un instrumento para que tú puedas, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a explayar mucho en ello para no perdernos, pero todo eso simbólicamente representa algo. La palabra conciencia no es la conciencia. El concepto es un símbolo, es una abstracción, ¿ok? Que señala o se refiere al hecho y así sucesivamente. Muchas gracias, César. Bueno, Súper. bueno. Gracias.